Gracias a todos por reunirse en esta noche con este estudio bíblico. Esperemos que con esta lluvia, que tanto necesitamos la lluvia, de todas maneras no se desconecte nadie, pero así, si vuelven a entrar, por favor pongan sus micrófonos en off para que así podamos oír las indicaciones, ¿ok? Bien, para decirles que aquí estamos Maggie, Monín, Ángela, Maritza, María, Miriam también, Silvia de New Jersey, la hermana Vilma igualmente, y otras personas más. Bien bajito. Vamos a ver. Maritza, si puedes poner tu micrófono, por favor, en mute. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a orar para darle las gracias a Dios por este tiempo. Y yo le voy a pedir a mi hermana Monín si nos puede guiar en oración para empezar este estudio bíblico de Romanos. Así que, por favor, mi hermana Monín, ahora sí le voy a poner el micrófono abierto para que usted ore. Si lo puede poner usted, de repente usted misma, quite el off de su micrófono. A ver si la oímos ahora, a ver. Hable, a ver. Ahora sí creo que la oímos. Ok. Muy bien. Oramos. Ok. Gracias, Señor. Aquí estamos en esta noche, como una familia, todos reunidos en distancia, pero presentes todos en corazón, Señor. Gracias le damos por esta oportunidad de que tenemos todos unirnos a escuchar su palabra, aprender de ella y cada día llevarla más en nuestros corazones, en nuestras vidas, para servirle mejor, Padre, para ser más obedientes. Gracias le damos por cada uno de estas personas que están reunidos hoy y los que no han podido en corazón, lo tenemos. Y gracias, Señor, absolutamente por todo. Y todo esto en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Monín. Si puede poner ahora sí en mute su micrófono. Mis hermanos, una vez más, gracias por estar aquí. Recuerden que seguimos orando por Jerry, por algunos hermanos que siguen delicados de salud. Sabemos de Chico que también está delicado ahora mismo, pero delicado pero estable, ¿verdad? Pero igual seguimos orando por él. Y así que al final, de repente, vamos a cerrar con una oración y posiblemente con una alabanza también. Quiero que le saquemos el máximo provecho al estudio de hoy. Siéntanse libres de hacer preguntas. Yo les voy a asignar a cada uno de ustedes un versículo bíblico para que lo pueda leer, pero vamos a empezar el día de hoy con Romanos, capítulo 1, de los versículos del 18 al 32. Porque la semana pasada tuvimos los versículos del 1 al 17. Ahora vamos a entrar del 18 al 32. ¿Ok? Así que yo le voy a pedir a la hermana Vilma que anote, por favor. Usted va a leer, hermana Vilma, Romanos capítulo 1, solo el versículo 18. Luego le voy a pedir a la hermana Silvia, que está ahí también con nosotros, Romanos 8, versículos del 5 al 8, ¿ok? Ahora vamos a seguir asignando otros versículos. Vamos a leer a Romanos 1, del 19 al 21, mi hermana Ángela. Usted nos ayuda con Romanos 1 del 19 al 21. Luego le voy a pedir a Maggie, por favor, si usted lee Salmos 19, versículos del 1 al 3. Vayan anotándolo, ¿ok? Salmos 19, versículos del 1 al 3. Luego vamos a continuar con más lecturas bíblicas. Le voy a pedir entonces a mi hermana Monín que lea Hebreos 11, versículo 3. Hebreos 11, versículo 3. Luego tenemos a nuestra hermana Maritza. Por favor, lea Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3.
María Hidalgo, ayúdeme con Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13. Luego tenemos a Miriam Alejandro. Miriam, ayúdame con el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. 6:44. Luego, ¿a quiénes más tenemos? A ver, déjenme revisar si asignamos a todos. Tenemos, ok, Nole, ayúdeme por favor, mi hermano, con Isaías, capítulo 44, del 9, capítulo 44, del 9 al 20. De repente hacemos un alto en los primeros versículos, ¿ok? 44, del 9 al 20. Luego le voy a pedir a Lourdes, Mateo 13, del 10 al 16. Mateo 13, del 10 al 16. Y mi hermana Magda, por favor, ayúdenos con Isaías, capítulo 55, versículo 8. ¿Ok? Vamos a mirar hasta allí, luego vamos a asignar otros versículos. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32, vamos a leer ahora mismo. Así que le voy a pedir a la hermana Vilma que ponga su micrófono para que pueda leer el versículo 18 solamente. Ok, pastor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 1, versículo 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Hermana Vilma, es versículo 18. Oh, perdón, yo entendí uno. Oh. Capítulo 1, mire, capítulo 1, versículo 18. 18. Oh, sí. Perdone. Ok. Dice, ¿por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad? Muy bien, muy bien. Ponga su micrófono en off. Muy bien, entonces vamos a hacerlo de esa manera. Alguien lee, abre su micrófono, luego lo vuelve a cerrar, ¿ok? Bien, mis hermanos, si yo leo el mismo versículo en Nueva Versión Internacional, oigan claro lo que dice. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Quiero decirles a todos ustedes en esta noche, de repente, preguntas. ¿De qué manera la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra toda la humanidad impía, injusta, que con su maldad obstruyen la verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué manera se está revelando esa ira de Dios? Porque Pablo nos habla, ¿verdad? Que dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que opine, que abra su micrófono y que pueda opinar? Pastor, buenas tardes, Dios me lo bendiga. Yo creo por la injusticia de los hombres. Sí, muy bien, por la injusticia de los hombres. En realidad, lo que nosotros estamos viendo ahí, ¿alguien más tiene una opinión? Abra su micrófono y después termina y lo vuelve a cerrar. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Pastor, el pecado que ha dañado toda la humanidad, desde Génesis estamos viendo cómo se revela la justicia de Dios. Por ejemplo, en el diluvio, en los tiempos de Noé, donde el mismo Dios dice que la humanidad o el corazón humano se dirige a la maldad, en continuo se dirige a la maldad.
entonces se revela la justicia de Dios contra el pecado de la humanidad. Muy bien, muy bien. Exactamente, gracias mi hermano Carlos. Se viene revelando desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ira de Dios. Y en la actualidad vemos situaciones en las que estamos atravesando. Sabemos que no es que Dios ha enviado este virus para castigarnos, pero el hecho de que ahora estemos confinados en la casa a causa de este virus, por situaciones, por malas decisiones o por malas acciones del ser humano, porque se sabe, mis hermanos, y eso no es secreto, que en otros países están comiendo animales que contienen este tipo de virus. Este tipo de virus del COVID-19 no es un virus que era específicamente para la vida del ser humano. Es un virus que está específicamente, existe y vive, pero en la vida animal, en ciertos animales. Por ejemplo, no es secreto que los murciélagos traen ese virus consigo. Pero ¿qué pasa? La humanidad, algunos sectores en la humanidad están consumiendo este tipo de animales y por lo tanto ahora eso se ha propagado de tal manera que nosotros mismos estamos recibiendo nuestro propio castigo de malas decisiones y de malas acciones. Pero ¿de qué manera se revela la justicia de Dios? De que nos hace ver que eso es pecado, que el pecado del hombre sigue de manera descontrolada, que sigue tomando acciones equivocadas en cuanto a las cosas que son aceptables para Dios o no son aceptables. Por eso que al final del versículo 18 dice, los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Con su maldad obstruyen la verdad de que hay mandatos de Dios, de que hay leyes que el Señor nos ha dado, está el evangelio, las enseñanzas apostólicas, todo eso la humanidad lo quiere transgiversar o quiere ocultar esa verdad, quiere vivir por su propia cuenta, no le importa lo que Dios haya dicho o lo que Dios diga. En este caso, por ejemplo, Pablo nos dice que la impiedad y la injusticia de los hombres se muestra en que los pecadores se benefician de todo lo que pertenece a Dios, ¿verdad? Porque dice aquí, desde el cielo contra la impiedad, dice los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Nosotros hemos recibido tantas bendiciones de Dios con la creación, pero le hemos despojado lo que le pertenece a Dios para beneficiarnos sin darle a Él la gloria y la honra. Vamos a ir mirando un poquito más, porque justamente, ¿qué quiere decir detener la verdad con injusticia? ¿Cómo los seres humanos están deteniendo la verdad con injusticia? ¿Alguien podría opinar? ¿Cómo un ser humano detiene la verdad de Dios con injusticia? ¿Alguien que opine? Yo escuché, pastor, una ilustración que creo que lo deja claro. Es como meterse a una piscina, prácticamente sería como meterse a una piscina con una pelota de básquet. Bien. Y tratando de mantenerla debajo del agua. Esa vendría siendo la acción del ser humano para con la justicia de Dios, tratando de mantener esa pelota debajo del agua todo el tiempo. Obviamente cuando la dejas, cuando soltamos la pelota sale a la superficie. Muy bien. Entonces, lamentablemente el pecado es lo que nos lleva a nosotros a tratar de sostener esa pelota debajo del agua, que es la justicia de Dios. Bueno, ok. La pregunta sigue al aire. ¿De qué manera los seres humanos detienen la justicia de Dios? ¿Detienen la verdad? María, abre el micrófono y opine, por favor. Ok, ahora sí, te oímos. La están deteniendo al oponerse a todos los mandamientos que Dios ha dado
y lo hemos convertido, la sociedad hoy en día, todo lo que dicen los mandamientos lo han echado hacia un lado y han hecho sus propias reglas. Por ejemplo, la del aborto, la de los homosexuales casarse, la de esto, que todos los dioses son un mismo Dios, que quieren que solamente haya una religión, que no importa el Dios que tú sirvas, todo es un solo Dios. Y así muchas cosas que realmente los mandamientos está bien claro y especificado, y ellos lo están echando a un lado para poner sus propios deseos y sus propios pensamientos. Muy bien. No solamente todos esos detalles que usted ha dado, sino que lo que ellos tratan, la humanidad trata de ocultar el conocimiento acerca de Dios. No quieren saber que Dios existe. Es más, no quieren que los demás sepan. Están tratando de ver la forma de oscurecer esa verdad, de ocultar esa verdad. Este mundo va para esa dirección. Quieren ocultar la existencia de Dios porque no quieren depender de Dios en lo absoluto. Entonces, la pregunta sería, si los seres humanos quieren recibir todos los beneficios que tiene la creación de Dios, todo lo que Dios ha hecho para la humanidad en cuanto al aire, a la lluvia, al sol, a todos los beneficios. Es increíble que la gente paga miles de dólares para ir a sitios paradisíacos, hermosos, y no le da la gloria a Dios, quien es el que ha hecho ese lugar paradisíaco. Entonces, ¿cómo estamos ocultando a Dios, tratando de hacer que Dios no exista, verdad? Y por lo tanto, la pregunta es, ¿tiene derecho Dios de hacer justicia contra los hombres por esa situación? Amén. Tiene derecho. Tiene es todo el derecho. Creación. A él, el mundo le pertenece a Dios. Así como usted lo ve todo desordenado, pero sigue siendo de Dios. Entonces, Dios tiene todo el derecho de mostrar su justicia. Que nosotros no queremos es diferente. Que la humanidad no quiere el castigo de Dios es diferente, pero tampoco quiere que exista Dios y menos que gobierne en su vida. Entonces, esa es la situación que Pablo nos está mostrando aquí. Y ahora es que vamos a mirar lo que dice Romanos 8, del 5 al 8. No sé a quién le asigné Romanos 8, por favor, si nos puede ayudar leyendo ese pasaje. Romanos 8, del 5 al 8. Amén. Amén, pastor. Ya. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, del 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los viven según la carne, no puede agradar a Dios. Amén. Muy bien. Esa es la forma en que vive la humanidad sin Cristo. Entonces, yo traje ese pasaje porque quiero que nos demos cuenta que como Dios tiene el derecho de hacer su justicia, pero si llegaran a conocer la justicia de Dios, la cosa sería diferente. Pero, ¿por qué no pueden conocer la justicia de Dios? ¿Por qué nosotros sí hemos llegado ahora a conocer la justicia de Dios y por qué otros no? No pueden conocer la justicia de Dios porque esa justicia se debe ser entendida solo bajo los lentes del Evangelio de Jesucristo. Entonces, mientras el Evangelio de Jesucristo no sea una realidad en la vida de los seres humanos por obra del poder del Espíritu Santo, no van a entender, no van a aceptar, no van a querer entender lo que es la justicia de Dios. Por lo tanto, lo único que están haciendo es ocultando la verdad de la justicia de Dios. Entonces, con el Evangelio, no solo los hombres pueden restaurar su relación con Dios, sino también ser librados o libertados de su estado de condenación. Sin el Evangelio es imposible, porque si nosotros únicamente le leemos el Antiguo Testamento,
nadie se va a salvar con el Antiguo Testamento, a menos que sea a través del Evangelio de Jesucristo. Por eso que el Evangelio de Jesucristo es la justicia de Dios, es la revelación de la justicia de Dios. Porque si la salvación fuera diferente sin el Evangelio de Cristo, bueno, quizás la gente se salvaría, algunos siendo musulmanes, otros siendo testigos de Jehová, otros siendo mormones, otros siendo budas, otros y tantas religiones que conocemos. Pero es únicamente el Evangelio de Jesucristo, la justicia revelada de Dios para la humanidad. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso, porque todos ustedes en este momento tienen su Biblia en la mano, pero si su Biblia para ustedes no lo ven como un libro total que revela el Evangelio de Jesucristo y la salvación en Cristo Jesús, entonces vamos a tener que pensar bien qué significa la Biblia para cada uno de nosotros. ¿Ok? Así que vamos a continuar. Vamos a leer los versículos del 19 al 21. A la persona que le asigné, por favor. Amén. El 19, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Muy bien. Si usted se queda únicamente con esos versículos, dígame ¿de qué manera se ha revelado Dios a la humanidad? ¿De qué manera? A ver, cuénteme un poquito. Alguien que quiera participar. Basado en esos versículos, por favor, del 19 al 21. ¿Qué es lo que está describiendo Pablo? ¿Cómo es la revelación de Dios allí? A ver, cualquiera, si levanto la mano, abra su micrófono, por favor. Sí, aquí, pastor. ¿Ya? El mismo versículo, ¿me escuchan ahí? Sí. El mismo versículo lo revela desde la creación del mundo. O sea, Dios empezó a derramar, como se puede decir, su poder en la naturaleza. La naturaleza, Él se lo habla. Muy bien, ok. La naturaleza es una de las revelaciones de Dios, ¿correcto? ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera opinar? Carlos. Yo creo que no hay mayor poder. Digo yo que no hay mayor poder que la voz de Dios diciendo, hágase la luz, y se hizo la luz. O sea que es sumamente evidente desde el principio de la creación del mundo, el poder de Dios. Es muy más bien. que evidente. María. En todo lo que era creado, en toda su creación en el hombre, si nosotros mismos contemplamos nuestros cuerpos y cómo funcionan, nos damos cuenta de que solamente un Dios de poder pudo hacerlo. No es una cosa que cualquier persona puede sacárselo de la manga ni inventarlo. Cuando vemos el cielo, cuando vemos las estrellas, los mares, los árboles, las frutas, todo esto nos habla del poder y lo grandioso que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Amén. Dios. Amén. Bienvenida mi hermana Sonia. Qué bueno que está aquí con nosotros. Amén. Mis hermanos, si nos quedamos con esos versículos, nos damos cuenta que Dios se ha revelado a través de la creación del mundo. Es por eso que en tema teológico hablamos que Dios se ha revelado de dos maneras. Uno es la revelación general, que tiene que ver con toda su creación, y otro es la revelación especial, que tiene que ver con su Biblia, su palabra revelada y la persona de Jesucristo. De esa manera, Dios se ha revelado de forma especial, su palabra y Jesucristo, y de manera general, toda la creación. Entonces, estamos viendo que la revelación general es lo que Dios ha permitido que conozcamos de Él.
y que es suficiente para que le demos la gloria. Yo no sé cuántos de ustedes le da la gloria en este momento, los que viven en Ponciana, por la tremenda lluvia que tenemos. Ojalá que le demos la gloria a Dios por esta lluvia, porque es la creación de Dios, para que conozcamos de Él. Vemos la lluvia, vemos la revelación de Dios. Ahora, la revelación especial es la Biblia y Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo y la persona de Cristo. Entonces, alguien puede leer Salmo 19 del 1 al 3. No sé a quién le asigné. Si abre su micrófono, lo leemos. Los salmos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Muy bien. ¿No? Estamos viendo que los cielos, los firmamentos le dan la gloria a Dios. O sea, Salmos, David está haciendo en forma poética, ¿verdad? Revelando una verdad, que Dios existe. ¿Cómo sabemos que Dios existe? A través de su creación. Y le damos la gloria por todo lo que Dios ha creado. ¿Ok? Pero aquí hay algo importante. Bienvenidos a todos, a Nati también y Ángel. Acá hay algo importante, que el hecho de que nosotros contemplemos la creación, los animales y la vegetación y todo lo que existe a nuestro alrededor, eso no es suficiente para que seamos salvos. Eso no es suficiente para que tú y yo tengamos salvación. Porque si no, acá hay algunos peruanos en este grupo, si no nos quedamos como nuestros ancestros los incas, seguimos adorando al sol. Somos bíblicos en medias, adoramos al sol, que el sol ha sido creado por Dios, pero eso no nos da la salvación. Lo que nos da la salvación es la revelación especial de Dios, que es su palabra. Como él dice, la fe viene ¿qué? Por el oír la palabra, con el poder del Espíritu Santo, por supuesto, pero también es en Cristo Jesús, en la persona de Cristo, que recibimos salvación. Entonces, no es suficiente la creación para obtener salvación. Sí, podemos decir Dios existe porque hay sol, hay tierra, hay mar y todo lo que veamos, pero eso no nos da la salvación. Eso quizás sean los panteístas que creen que Dios es un árbol, que Dios es una piedra y que Dios es tantas cosas en la creación. No, que Dios se revela a través de esas cosas es diferente a que Dios sea un árbol, ¿verdad? Pero entonces, allí es donde nosotros tenemos que mirar, que la revelación de Dios es tanto general, la creación, como especial, Cristo y su palabra. Entonces, la revelación que sí salva es la revelación que se hace a través de la palabra que nos presenta a Jesucristo y su evangelio. ¿Ok? Vamos a mirar Hebreos 11:3. Yo a alguien le asigné Hebreos 11:3. Ok, Hebreos 11:3. Sí, mi hermano. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Exacto, ¿no? Lo invisible no provino, ¿verdad? O sea, de toda la creación de Dios, si vamos a analizar exactamente lo que la hermana acaba de leer, 11:3, claramente estamos mirando que es que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. ¿Ok? O sea, está hablando en referente a la fe, porque la fe nos lleva también a creer que Dios existe a través de lo que no vemos y que Dios también se revela a través de lo que vemos. O sea, tanto de lo que no vemos como de lo que vemos, Dios se ha revelado. Porque no sé si ustedes pueden ver el oxígeno, pero yo no lo puedo ver. Pero el oxígeno existe porque Dios lo provee. Y mi fe me hace creer que sí, que Dios existe porque existe el oxígeno. En este momento estoy respirando
oxígeno. Así que el argumento de los ateos de que muéstrame ver científicamente que Dios existe es un argumento viejo y malgastado. Dios existe porque nosotros creemos en Él tanto en lo visible como en lo invisible. Estaremos locos, como dice Pablo, pero locos por Cristo, estamos bien. ¿Alguien quiere comentar en cuanto a ese aspecto que estamos hablando de la revelación de Dios? Ok. Dice la palabra también en el versículo 20, ¿verdad? Estamos en Romanos 1:20. Lo vuelvo a leer. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa, ni los ateos tienen excusa si ellos digan que Dios no existe. No tienen excusa porque Dios se ha revelado a través de la creación. Nadie tiene excusa. Todos somos responsables de presentarnos delante de Dios. ¿Ok? Por eso que el impío de todos los tiempos no tiene excusa al pretender negar la existencia de Dios. El hecho de que diga yo creo que Dios no existe, no quiere decir que Dios no existe, ¿verdad? Entonces, el propósito es de que la humanidad entienda que la existencia de Dios es visible y también invisible ante todo lo que nosotros tenemos. Entonces, solo de contemplar el mundo, ¿no? Debe incitar al ser humano a glorificar a Dios. Como dije hace unos momentos, gastamos unos cuantos miles de dólares para visitar sitios y lugares paradisíacos, hermosos, pero nos olvidamos, la humanidad se olvida de adorar a Cristo. Yo conocí a algunos cuantos canadienses el verano pasado en Clearwater, que venían de un viaje de Canadá para Clearwater, pagando casi alrededor quizás de $2,000 con hotel y todo, 2,000, 2,500, porque dicen que la playa, si está aquí, es la más hermosa que ellos pueden haber visto. Bueno, esa playa hermosa la hizo Dios. Sino que de repente esos canadienses no reconocen ni le dan la gloria a Dios. Simplemente quieren admirar algo, apreciar algo, pero no aprecian al creador de ese algo. Y ahí está la razón por la cual oscurecen, tapan, ocultan la verdad de la justicia de Dios. Entonces, como nadie sin Cristo cumple ese deber, porque solo con Cristo, ahora que nosotros estamos en Cristo, sí le damos la gloria a Dios, hasta por la lluvia que cae. Entonces, los que no están en Cristo son hallados culpables por su propio pecado y por su ingratitud, ¿verdad? Por la ingratitud que tienen. Y eso es lo que Pablo está diciendo, porque la revelación de Dios es evidente, está allí en todo momento, ¿no? Pero por causa de su ceguera espiritual, les resulta insuficiente. Están ciegos espiritualmente. Bueno, hay que orar por ellos, hay que predicarles el evangelio, pero hay que orar por ellos para que el Espíritu le quite esas escamas, ese velo que tienen sobre los ojos, como lo hizo con Pablo. Es más, el que está hablando ahorita en este libro romano, el que está dictando todo esto es Pablo. ¿Pablo qué estaba haciendo? Pablo estaba yendo a Damasco como loco para matar a los cristianos. Tenía un odio y una ira contra los cristianos. En otras palabras, contra Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Lo ciega como símbolo de que solamente Él tiene el poder de quitarle la ceguera. No solamente de mantenerlo ciego, pero también de quitarle la ceguera y darle una nueva vida. Nosotros no tenemos poder de convertir a nadie. Siga orando por sus hijos, por sus nietos, porque el único que tiene el poder es Dios en Cristo Jesús y Él hará la obra. Siga orando, pero la verdad es que no ven porque
tienen los ojos tapados. Y en eso también quiero ahondar. Por eso a alguien le di, por favor, que me leyera Juan 17:3. Maritza. Sí. Ok, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muy bien. Esa es la única forma de que el ser humano pueda ser salvo. Que conozcan a Cristo, que conozcan al Padre que los envía. Entonces, podrán tener el conocimiento intelectual suficiente para excusar su negación de Dios, pero lo que no tienen es el conocimiento para salvación. Eso es lo que no tienen. Y eso solamente se consigue a través del Evangelio de Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué no pueden? ¿Por qué no? ¿Por qué el vecino que tenemos al lado siempre está diciendo, no, 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 a mí no me hables de Cristo, yo no quiero saber nada de eso? Porque no entiende, porque no puede entender, porque tiene los ojos tapados. A alguien le di que leyera Juan 1, del 11 al 13, y prepárese también al que le di Juan 6:44. Juan 1, del 11 al 13. Vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Pero a quien los recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no de la naturaleza ni de los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Muy bien. Tienen que ser engendrados por Dios para poder creer. No es que tienen que creer para ser engendrados por Dios. Es al revés. Tienen que ser engendrados por Dios para creer. Porque si necesitamos fe de salvación para creer, ¿quién es la fuente de fe? ¿Quién da la fe? A menos que alguien de aquí del grupo haya nacido con fe ya debajo del brazo. La fe de salvación, digo. Yo sé que otro grupo que conozco tiene fe de que se van a sacar la loto mañana. Ese es otro grupo, ¿ok? No ustedes. Pero ¿quién nació con fe de salvación en los brazos? La fe de salvación solo la da Dios. Por eso que tienen que recibir primero la fe, ya sea a través de la palabra, por el poder del Espíritu, o es que el Señor venga a su vida, obre en su corazón, para poder creer y confesar. Si no, no sería angosto la entrada al cielo. Sería ancha, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es angosta la entrada. ¿Por qué? Bueno, sigamos mirando entonces. ¿Qué dice Juan 6:44? Acuérdense que Juan es palabra misma de Cristo. Juan 6:44. Ok, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Palabra de Jesús. ¿Cómo Jesús? ¿Que ninguno puede venir a ti si el Padre no lo trae? Por supuesto que sí. Claro que así es. Así es el camino de la salvación. Y demos gloria a Dios esta noche que un día el Padre nos vio con ojos de misericordia y nos trajo a Cristo. Nos trajo a Él. De repente nosotros a veces estamos siempre en ese proceso, ¿verdad? De buscar cuestionamientos y preguntas. Pero aquí es clara y sencilla. Nadie viene a Cristo si no es traído por el Padre. Entonces, mis hermanos, a menos que alguien tenga una pregunta, antes de leer los versículos de Romanos 1, del 21 al 23, ¿alguien tiene algún comentario o una observación de esta parte que estamos hablando? Pastor, una pregunta. Pablo habla en ese versículo que usted hizo hincapié acerca de que nadie tiene excusa. O sea, ahí estamos incluidos todos, ¿no? La humanidad completa, porque si no entiendo mal, nos está hablando prácticamente, o sea, bueno, queda revelada la gracia y no, nosotros que hoy sentimos que sabemos que somos salvos por la gracia, pero en ese momento o antes de nosotros
Cristo, Claro, estábamos en la por misma. la gracia de Dios, nosotros estábamos incluidos en ese. Exacto, ok, eso quería solamente confirmar. Y yo más que usted. Ok, muy bien. Vamos, no teníamos excusa, Carlos, ¿ok? Bueno, vamos al versículo entonces 21 al 23. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ya, Maritza. Eso es, muchas gracias. El 23 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en su inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Muy bien. ¿A dónde llega el ser humano cuando se aparta del Dios verdadero? ¿A dónde llega el ser humano que a pesar de haber conocido, porque muchos dicen, no, yo creo en Dios, pero no me invites a tu iglesia y menos me hables de Cristo? Yo no creo en la iglesia, pero yo sí creo en Dios. Ah, ok. Dice que a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, se les oscureció su insensato corazón, afirmaron ser sabios, pero se volvieron necios, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran reptiles del hombre mortal, las aves, los cuadrúpedos, etc. Es tremendo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el ser humano cuando no va en el camino hacia Dios, hacia el Dios verdadero, sino va en otro camino? Llega como con algunos de ustedes que hicimos el curso de discipulado o hicimos ese tema, que Isaías habla que de la misma madera, o creo que era Jeremías, no me acuerdo, pero de la misma madera no solamente usan para hacer su asopao y su arroz con gandules, usan como leña, pero también de la misma madera hacen unos objetos y de la misma madera lo usan como leña para abrigarse y de la misma madera hacen un ídolo para adorarlo y poner su esperanza. De la misma madera, ¿no? Le dan divinidad a ese pedazo de madera. Bueno, ¿alguien quiere opinar? Yo no sé si alguien levantó la mano, Maggie creo que levantó la mano, alguien más. Pero se dan cuenta, a ver, Monique, por favor. Pon el micrófono, Monique. Ah, sí, ahora sí. Ahora lo es. Porque yo veo aquí que adoran la creación, adoran en vez del creador. Adoran reptiles, adoran objetos, adoran ídolos, hacen ídolos por ellos mismos y se ponen, eso es ponerse como en el lugar de Dios, eso es anular el poder de Dios y ponerse uno mismo en el lugar de Dios. Exacto. Para mí. En nuestra etapa de impíos, eso era lo que estábamos haciendo. Era rechazar a ese Dios, que no queremos que ese Dios nos gobierne, queremos gobernarnos nosotros mismos. Y por lo tanto, son desagradecidos. No existió, ni existe, ni existirá nadie en el mundo, ¿verdad?, que no haya recibido beneficios de Dios. Aún siendo impío, el sol sale para los buenos y para los malos. Pero aún así son desagradecidos. ¿En qué sentido? En el sentido de que no reconocen a Dios como su Dios y entran en esa nueva relación, en esa comunión con Dios, ¿no? Nosotros aquí somos cristianos todos y realmente nosotros simplemente estamos recordando lo que éramos antes. Pero se imaginan la magnitud en la que nosotros nos encontrábamos de pecado y tan rebeldes y tan alejados de Dios antes de confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esa era nuestra realidad. Pablo está escribiendo esta carta no solamente para los impíos que puedan también analizar su realidad,
pero también para recordarle a los cristianos que no se olviden de dónde vienen y no se olviden quién los rescató, ¿verdad? Entonces, es la ignorancia que los ha embrutecido, ¿no? Y que por su propia ignorancia quieren presentar un Dios de su imaginación. Y eso es otra de las cosas que debemos tener nosotros, un tiempo de reflexión. ¿Qué Dios tenemos en nuestra imaginación? ¿Tenemos al Dios verdadero de la Biblia o tenemos un Dios a nuestra conveniencia? Un Dios que yo te doy, pero tú me tienes que dar, ¿verdad? Ayúdame, dame, bendíceme, protégeme, guárdame, cuídame. Todo es, como dicen en inglés, ¿no? Gimme, 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 gimme. Y nada es dar al Señor. Entonces, tengamos cuidado que Dios tenemos también nosotros. Que el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No dice, haz mi voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿qué Dios tenemos nosotros en nuestra imaginación? Yo sigo orando para que tengamos al Dios de la Biblia, que está revelado en Cristo Jesús. Pastor, disculpe, veo que Magda está con la mano hace rato. Ok, perdóname, Magda, que no te vi. Ahora sí, Magda quiere opinar. A ver, te voy a ayudar. Quítale el micrófono. Ahora sí, Magda, te oímos. Sí. Ok, pastor, es un Dios que nosotros estamos bien cuando Dios nos da y nos da y nos da, pero cuando vienen estas pruebas que realmente no la queremos porque nadie quiere las pruebas y si son fuertes menos, pues entonces ahí es que verdaderamente Dios nos prueba a nosotros si verdaderamente estamos realmente aceptando a un Dios verdadero. O sea, lo queremos para la buena, pero tampoco lo queremos para la prueba. Claro. Sí, y lo que usted está mencionando es justamente eso, ¿no? Ese es el Dios que tenemos en la Biblia, que también vamos a atravesar pruebas porque así es su voluntad muchas veces. Exacto. Pastor, también lo que quería abundar en esto, que aquellas personas que se apartaron del Señor, ¿no? Conociendo su palabra, como dice, conociendo a Dios, se apartaron, falta de arrepentimiento, pero también así como Dios es bueno, es misericordioso, es un Dios permisivo. Y llega un momento que Dios también los entrega a una mente reprobada para que ellos puedan en algún momento darse cuenta. Él lo permite. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta y llevar la palabra en nuestras acciones, en nuestro diario vivir, y tener ese tiempo de reconciliación, reconociendo que estamos caminando mal, estamos faltos de obediencia, ¿no? Y claro. falta de arrepentimiento. Sí. Tiene razón. Y ahí vamos a entrar en el versículo 24, justamente directo a ese tema, ¿no? Porque esto es una carta que Pablo no solamente le está hablando a los impíos, como dije, también a nosotros como cristianos, ¿no? Entonces, para seguir en los versículos del 21 al 23, yo le di Isaías 44, del 9 al 20. Por favor, desde el versículo 9 hacia adelante. Amén. Isaías 44. Amén. Dice, ¿me escucha, pastor? Sí, sí. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y los más preciosos de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Está bien, hasta ahí está bien, Nole, porque todo eso describe la idolatría.
¿qué significa la idolatría? ¿Hasta dónde la idolatría es una sensatez? Incluso el versículo 15 del mismo capítulo que no le está leyendo dice, al hombre le sirve de combustible, hablando de la madera, ¿ok? Le sirve de combustible y toma una parte para calentarse, enciende un fuego y hornea pan, pero también labra un dios con minúscula y lo adora. Hace un ídolo y se postra ante él, para que veamos la insensatez de crear un ídolo de un material que sirve para muchas cosas, ¿no? Entonces, con respecto a la idolatría del hombre, a la que se refiere Romanos. Muy bien. Tenemos también, mis hermanos, que sabemos que la hermana Vilma y la hermana Silvia se retiran siempre a las 7 porque ellas tienen que seguir haciendo algo. Mi hermana Sonia quiere decir algo. Ponga su micrófono, mi hermano. Ahora sí. Yo, pues, la Biblia lo dice desde Génesis, fue un pueblo castigado por eso mismo, porque ellos lo único que buscaban eso. Cuando Dios no les respondía en el momento, entonces pedían otros dioses para que le contestase. Y hoy en día, en los tiempos que vivimos, la vida es tan deprisa y la vive la gente así como usted dice, que pagan un montón de dinero para acá, cogen las horas, no le dedican ni una hora a la palabra, no le dedican una hora al Señor. O sea, y viven una vida tan ajetrada y tan, yo no sé, tan llena de materialismo, que a veces pienso que esta pandemia que estamos viviendo en estos momentos, y si el hombre no reflexiona verdaderamente que Cristo tiene poder, que Cristo es quien controla nuestras vidas, que nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Y el Dios verdadero fue ese Dios que fue crucificado en la cruz. Pero mire cuánto nosotros no le hablamos a los vecinos, hasta la misma familia. Claro, tiramos la semillita y Dios es quien va a hacer que crezca. Amén. Pero vemos por medio de la palabra tantos ídolos. Y el ídolo puede ser la casa, el ídolo puede ser el carro, el ídolo puede ser el trabajo. Entonces ponemos esos ídolos delante del Señor. Muy bien, mi hermano. Todo lo que ocupe el primer lugar que le pertenece a Dios ya es idolatría. Ya es idolatría. Muy bien. Y gracias, mi hermana Sony, porque lo que nosotros estamos viendo es que ahora vamos a enfocarnos en recordar quiénes éramos nosotros también antes de venir a Cristo. Creo que nos parecemos un poquito en toda la descripción que hace Pablo acerca de la impiedad del impío, ¿verdad? Pero ¿por qué no entendíamos en aquel tiempo? ¿Por qué no veíamos en aquel tiempo? ¿Por qué? O sea, ahí también la Biblia nos da la respuesta. Por eso le voy a pedir a quien le asigné Mateo 13 del 10 al 16 que lo lea, por favor. Y prepárese Isaías 55:8 también. Amén. ¿Me escucha, pastor? Sí, le oigo. Acérquese un poquito al teléfono para que esté más claro el audio. Perfecto. Amén. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los ministerios del reino de los cielos, mas a ellos no se les ha dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aunque no tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan
y yo los sane. Pero bienvenidos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Amén. Entonces estamos viendo una descripción de Jesús de que de alguna manera ahí está la explicación de por qué las personas no experimentan la conversión como un día la experimentamos nosotros, ¿no? Y eso es importante porque eso no, más allá de desanimarnos a seguir predicando, más bien nos debe animar. ¿Por qué? Porque en algún momento se le abrirán los ojos, en algún momento oirán con oídos espirituales, pero tiene que ser obrado por el Espíritu Santo. Así como leímos anteriormente que nadie viene al Hijo si no es traído por el Padre, así igualmente Jesús está diciendo que en ellos se cumple la profecía de que por mucho que oigan no entenderán y por mucho que vean no percibirán. Por eso la conversión no depende del pastor si habla bonito o tiene palabra de convencimiento o lo obliga o le mete miedo. Eso no tiene nada que ver con que una persona se convierta al Señor. Es la preciosa palabra, Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Solo el Espíritu Santo tiene el poder para lograrlo. Entonces, porque si fuera porque habla bonito o predica bien o es convincente, bueno, vamos a tener que estudiar entonces técnicas para convencer a los demás. Pero la técnica no tiene nada que ver con la conversión. Es la palabra la que convence a través de la obra del Espíritu. ¿Qué dice Isaías 55:8? Voy a aprovechar en saludar a Andy, a Rufino, a Angelito, a Jorge, que también está. Así que los maridos están acompañando. Qué bueno. Y Jerry también, que está por ahí. Aquí estoy, pastor. Amén. Y Jesús también está por ahí, ¿verdad? No, mi marido no está. Bueno, estaba saludando a los maridos. Ay, no está aquí, pero me oye, pastor. Claro que sí, mi hermano. Sí. Pues voy a leer. Ya. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Muy bien. Es que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. No, inclusive, estamos hablando de los impíos, ¿verdad? Los impíos no quieren pensar como Dios piensa, pero a veces nosotros tampoco queremos pensar como Dios piensa. Así que tengamos esta reflexión en esta. Ahora, mis hermanos, yo siempre he conversado con muchas personas este asunto del, lo voy a poner bien en claro, el libre albedrío para salvación, ¿ok? Porque el libre albedrío puede significar muchas cosas. Hoy yo usé mi libre albedrío. ¿Cómo yo le explico que usé mi libre albedrío? Hoy decidí ponerme este polito negro. Yo tomé decisión. No es que el Espíritu Santo me dijo, hoy te vistes de negro. No. Es una decisión propia de vestirme esto. Pero cuando hablamos de libre albedrío de salvación, quiero ser más específico. El libre albedrío de salvación. ¿Cuál es el problema de la gente con relacionarse con Dios? De la gente común, no cristiana. Porque estamos mirando eso, ¿verdad? Estamos viendo. Pero ¿cuál es el problema mayor de ellos? ¿No? Porque ¿qué es lo más común del libre albedrío de salvación entre la gente? ¿Qué es lo más común? ¿Que acepten al Señor o que desistan y se resistan a no venir a los pies de Cristo? Bueno, ¿Qué es lo más común del libre albedrío de los impíos? Cualquiera. Bueno, pastor, la decisión la toma uno mismo. Porque si yo, ¿me está escuchando, pastor? Sí, claro. El libre albedrío para mí, aquí hay dos caminos. O escoge el camino de seguir al Señor o coge el camino de no seguir al Señor. O sea, es mi responsabilidad yo escoger el camino que yo quiero, pero eso es para mí un libre albedrío. Ok,
fue el camino, uno quiere seguir. Yo quiero seguir el camino del Señor todo el tiempo. No, está bien, pero no me entendió la pregunta. La Ajá. pregunta no era esa. Oigan bien la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo más común del libre albedrío de los impíos? Del libre albedrío de salvación, ¿qué es lo más común? ¿Que vengan a los pies de Cristo o que se resistan de venir a Cristo? Bueno, si es para los impíos, pues ellos quieren resistirse. Ok, muy bien. Ya me dio la respuesta. Ok, ahí tenemos más respuestas. Muy bien, gracias mi hermana Magda. ¿Quién más? ¿Qué es lo más común? Vuelvo a preguntar. ¿Que se resistan a venir a Cristo o que vengan a Cristo? Yo iba a decir eso mismo, que ellos quieren seguir en su mundo, seguir en su vida, loca. Muy bien. ¿Alguien más? Pastor, el texto que leímos anteriormente en Romanos 8 y el versículo 7 lo dice. ¿Qué solamente dice? Solamente tendríamos que revisar el texto que usted puso a leer, que es Romanos 8, 7, donde dice que los designios de la carne es buscar más de la carne. Déjame y los designios leerlo. del espíritu es buscar más. Exacto, léalo textualmente. Dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo más común del libre albedrío de salvación para la gente? ¿Venir corriendo rápido a los pies de Cristo o resistirse a Cristo y rechazar a Cristo? Más comentarios, por favor. Resistirse y rechazar a Cristo. Monique, ¿también quiere decir algo? Naturalmente, rechazar a Cristo. Corren, no quieren que le prediquen, no quieren oír nada de invitaciones de la iglesia, invitaciones de estudios bíblicos, están cómodos y se creen que están bien con Dios y quieren seguir sus propios deseos. Y es fuera de Cristo. Muy bien, estamos viendo que lo más común es resistir y rechazar. ¿Quién es más? Ahí mi hermana María y después Sonia y después Ángela y después Maritza. Uy, esto se extiende, pica y se extiende. Muy bien. Go ahead. Bueno, lo más común es rechazarlo porque cuando estábamos en los caminos que estaban fuera de los caminos del Señor, nos conceptuábamos que no hacíamos nada malo, estábamos viviendo nuestras vidas de la forma que nos daba la gana y no teníamos ciertas restricciones ni reglas de cómo vivir nuestra vida, especialmente con los mandamientos de Dios que son bastante estrictos. Pues, viviéndolo más bien, decía yo no maté, yo no robé, pero sin embargo habían otras cosas que hacíamos en nuestra vida que no entendíamos que eran desagradables al Señor y que el Señor estaba contento con esa actitud. Así que mientras la carne estuviera satisfecha, nosotros estábamos bien. Gracias, María, por decir que vivías como te daba la gana antes. Gracias por ser honesto. Andy. Sí, yo digo también que entre nosotros muchos rechazamos y no entendemos hasta que Dios nos toca el corazón y nos pasa algo en la vida que uno cambia de... Tu corazón se abre y vamos a decir que las cosas están bien malas y de momento Dios te toca y tú estás enfermo y te cambia todo, pues entonces tú quieres seguir a Dios y a Jesús y seguir para adelante. Interesante. Amén. Porque tú estás mencionando que a menos que Dios te toque. Muy bien. Sigamos, Sonia, y luego Ángela y luego Maritza. El pecador, como ya está en el pecado, para salir del pecado, tiene que por fe aceptar a Cristo como su Salvador. Amén. 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 Y eso requiere después mantenerte en los caminos del Señor mediante el Espíritu Santo. Amén. Para ellos, como se le hace tan y tan difícil, no quieren salir. Al no querer salir, hermano, pues, desgraciadamente, no van a poder alcanzar los reinos de los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque eso requiere un sacrificio. Amén. Y ese sacrificio es estar en los caminos del Señor, llevar la cruz tal como Él la llevó y salir victorioso, la vida eterna
Y como creemos en la vida eterna, vamos en ese camino, en ese caminar, y ellos se resisten. Muy bien, usted está diciendo unas cosas muy ciertas, porque usted está mencionando, a menos que caminen con el Señor, a menos que venga la fe en ellos, a menos que, ¿no? O sea, eso es importante. Vamos a pasar porque para darle oportunidad a todos. Ángela y después Maritza. Y después Nati también levantó la mano. Recuerden la pregunta, ¿ok? Por favor, no olviden. La pregunta es, ¿qué es lo más común del libre albedrío de salvación de las personas? ¿Que vengan corriendo a los pies del Señor o que más bien lo rechacen y se resistan a venir a Cristo? Mi hermana Ángela y después... Sí, pastor. Rechazan a Cristo porque están muertos en su delito y su pecado. Muy bien. Muy bien. Maritza y después Nati. Sí, pastor, hay veces que no en todos los casos se rechaza la palabra o el mensaje que tú le llevas. Es Claro. que se resisten a dar ese paso de fe porque le rehuyen a lo que ellos le llaman el compromiso. Porque creen que cuando uno tiene la vida viviéndola en Cristo, pues como que las cosas como que se pierden, que no hay diversión, y no, es todo lo contrario. No, estar en el camino del Señor lo que nos muestra a nosotros es que no necesitamos las cosas del mundo para estar alegres, para poder compartir, para poder hacer lo necesario. Pero muchas veces se resisten por el compromiso, huyendo del compromiso de tener que continuar en ese caminar, como dijo Sonia, de aceptarle al Señor como su único Dios y Salvador y mantenerse encaminado a través de la misma palabra. Sí, está bien. Yo creo que interpretando lo que usted dice, más bien ya sería una excusa. Una excusa, exactamente. No se resisten por el compromiso, porque otros dicen, pero ya para qué voy a ir a la iglesia o aceptar a Cristo, ya no voy a poder bailar bachata ni merengue, ¿verdad? Ya no voy a poder hacer esto. Entonces, ya es una excusa, pero en realidad no quieren tener a un Señor que se llama Jesucristo en su vida. Amén. Ok, luego, esperen, vamos en orden. Luego dijimos Nati y luego Rufino. Se le bendiga a todos. Amén, bendiciones. Sí, mirando, ¿verdad? Estamos en el versículo 21, ¿verdad? Sí, la respuesta a la pregunta. ¿Qué es lo más común del libre albedrío de salvación para los que no están en Cristo? ¿Que vengan corriendo a los pies de Cristo, desarrollando su libre albedrío de salvación, o es que rehúsan de venir a Cristo? ¿Qué es lo más común? ¿Qué usted cree? Bueno, por la experiencia que yo he tenido, es más común de que ellos rechacen. Muy bien. Porque cuando las personas están en la condición en que estamos, estas personas que estamos hablando aquí, ellos no quieren nada que ver con Dios en ese momento, pero tampoco quiere decir que ellos no pueden venir a la fe salvadora. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Antes de que comente algo Rufino y después Nole, ¿verdad? Nole también levantó la mano. Todos vamos a mirar el libro de Juan, capítulo 6, versículo 43 y 44. Y Nole lo va a leer. Juan, capítulo 6, versículo 43 y 44. Juan 6, 43, 44. Dale un minuto para que todos lo busquen. Ok, avisa. Juan 6, 43, 44. Creo que fue el mismo versículo que leyó la hermana Miriam, pero es bueno volverlo a leer para que no sea yo quien le responda a esta pregunta de qué es lo más común los que ejercen su libre albedrío de salvación, que vengan a Cristo o que rehúsen. Mi hermano Nole, léalo por favor. Jesús respondió y les dijo, no muréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Muy bien.
¿Se dan cuenta por qué rehúsan? ¿Se dan cuenta por qué no vienen a los pies de Cristo? Y eso de que ya no voy a bailar merengue, bachata, o que ya no, o que me voy a después comprometer en la iglesia, esos son puras excusas, como dice Pablo. No vienen, su libre albedrío de salvación no les permite venir a Cristo, porque el mismo Cristo dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. ¿Qué quiere decir eso? Si el Espíritu de Dios no está obrando en ese corazón, en esa persona, no va a venir a Cristo. No es por su decisión, la decisión la podemos ver externamente. Es visible la decisión que pueda tomar esa persona. Pero, ¿qué está ocurriendo interiormente en esa persona? Si no viene a Cristo es porque todavía el Padre no lo ha traído. Y si viene a Cristo es porque ya el Padre lo está trayendo. No sé si la palabra de Jesús es simple y clara. Entonces, el hombre sin Cristo que quiere ejercer su libre albedrío siempre se va a inclinar a resistir a Dios. Es lo más común. Ustedes mismos, Nati está contando de su experiencia. De todos estos años que Nati ha predicado el Evangelio, les ha mostrado el Evangelio a muchas personas. Bueno, hay muchos que se resisten. Lo más común es que se resistan a Dios. Y si no se resisten, gloria a Dios que el Espíritu está obrando en esa vida. Entonces, a menos que Dios ejerza su voluntad en ese pecador buscará a Dios. Entonces, aquí lo que yo puedo decir acerca del libre albedrío es que examinemos qué es lo más común, qué es lo que ocurre con el libre albedrío. Entonces el libre albedrío no me está dando resultados. El libre albedrío no me está funcionando en esta dinámica. Solo el Espíritu Santo funciona. Solo cuando el Padre trae a la persona a Cristo es que funciona. Entonces, por eso yo dije una vez y seguiré diciendo, qué bueno que Dios no fue caballero conmigo. Porque si hubiera sido caballero, esperar hasta el día de hoy, ¿dónde estaría yo en este momento? Perdido en mi concupiscencia. Entonces, ¿de qué libre albedrío de salvación estamos hablando? Yo hoy día ejercí mi libre albedrío. Me puse este polito negro. Ojalá que luzca bien delante de ustedes. Pero es mi libre albedrío, pero no de salvación. La de salvación, como requiere la fe, solamente viene de Dios y es producida por Dios. Oremos por aquellos que necesitan ser salvos, porque nos podemos frustrar si pensamos que es por decisión humana y no por voluntad de Dios. Nos vamos a frustrar, hasta renegar de nuestras propias familias que no se convierten al Señor. Vamos a mirar con ojos a veces hasta de preocupación. Pero si usted ora, sigue confiando en el poder del Espíritu Santo, esa vida va a venir a los pies del Señor y de repente ya usted no estará en vida, pero vendrá a los pies del Señor porque la promesa de Dios siempre se cumple. Amén. Amén. No sé si alguien... Rufino lo dejé sin la palabra. Rufino. El libre albedrío funciona, pero para las cosas externas, pero no la espiritual, porque Dios nos escoge ante la fundación del mundo. Y si no, el que ha escogido no ha venido, es porque no es el tiempo de él todavía. El Señor ha determinado. Amén. Por eso que es necesario, mis hermanos, cuando entremos en tema de libre albedrío, siempre hagan un alto y le digan a la persona, ok, defíneme a qué te refieres con libre albedrío. ¿Te refieres con libre albedrío a que ahora que soy cristiano tengo que tomar buenas decisiones que glorifiquen a Dios? Sí, tienes razón. Ahora me toca a mí decidir. Pero como dijo mi hermana Sonia y muchos de ustedes, con la ayuda de Dios, ¿quién nos da discernimiento? ¿Quién nos puede a nosotros dar sabiduría para tomar decisiones que glorifiquen a Dios? Es con la ayuda del Espíritu Santo. Así es. No es con nuestra propia mente. Las decisiones que glorifican a Dios vienen como convicción, como discernimiento del Espíritu de Dios en nosotros. Carlos quiere decir algo.
Pastor, yo quería ver si como que no desconectáramos como pueblo de Dios una cosa de otra y no dejar atrás en el olvido el versículo, creo que 17, que habla de que la fe es de Dios de principio a fin. ¿Qué quiere decir eso? Y más o menos por ahí va el tema que usted ha traído ahora a colación con relación a la gracia. Cuando yo preguntaba acerca de que estábamos todos incluidos, porque ese era yo cuando no tenía a Cristo. Lo que Pablo está llevándonos a saber y a conocer es que él está condenando a toda la humanidad en realidad. Ahí estábamos incluidos todos nosotros antes de venir a Cristo. Y como es por fe, que es de Dios de principio a fin, es por gracia que nosotros ahora estamos en estos caminos. Entonces creo que eso nos ayuda también a entender el por qué Pablo antes en el versículo 17 habla de que es por fe de principio a fin. Y hoy estamos en Cristo, pero por gracia. Muy bien. Gracias, mi hermano. Vamos a ir ahora ya al versículo 24 de Primera de Romanos, capítulo 1, versículo 24, ¿verdad? Vamos, Romanos 1, 24. No sé quién tenía que leer, versículo 24, por favor. ¿Alguien tiene anotado que nos ayude? ¿A alguien le tocaba leer? Ok, vamos a pedirle entonces al hermano Andy si lo puede leer. Solo el versículo 24, Andy. Ok. Por la cual también Dios los entregó a la inmundancia en las, ¿cómo se dice eso? Concupisciones de tus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Muy bien. Miren los resultados de la gente que oscurece la verdad de Dios, que oscurece la justicia de Dios, que son necios, que son idólatras, que son de insensato corazón. Miren los resultados. Versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Ese es uno de los resultados. Vamos a ver más resultados. Pero es interesante porque la Biblia dice que Dios los entregó. ¿Qué significa eso? No sé si ustedes pueden ahondar un poco más. Es que Dios de verdad los agarró de la mano y los llevó ahí para que se degradaran ellos mismos en sus cuerpos los unos con los otros, hablando de impurezas sexuales. Yo creo que es la justicia de Dios de la que viene hablando Pablo, pastor, no sé si estoy bien, donde él viene como condenando a toda la humanidad que está hoy en día sin Cristo. Entonces se revela, la justicia de Dios se revela de esta manera, donde Dios prácticamente los entrega a sus pecados. Exacto. Yo creo que hoy nos va a ayudar, Maritza también tiene algo que decir y después Magda. Es importante mirar estos versículos porque no solamente nos vamos a quedar en el 24, en el resto, porque hay otros detalles más. Pero Maritza y después Magda. Sí, pastor, cuando dice que por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, es lo que fue que dijo, bueno, ustedes cogieron esto, pues yo los dejo. Exacto. O sea, le dio la libre, pues cojan entonces, pues manténganse entonces, ustedes le place. Muy bien, muy buena definición. No es que Dios los empujó a hacer, sino simplemente Dios los dejó que sigan con sus malos deseos. Con su vida, sí. Muy bien. Por eso es que mucha gente dice en ese versículo que Dios es un caballero. Ajá. Muy bien. Si es en ese aspecto que Dios es un caballero, bueno, diríamos que Dios simplemente... Y mucha gente lo dice. Ellos... muy bueno, sí, yo acepto esa definición de caballero en el sentido de que los deja, ¿verdad? Pero también ya en la salvación ya no es tan caballero porque él es el que nos trae, ¿verdad? Amén. Vamos a escuchar, creo que Magda levantó la mano, ¿no?
pero no se oye tu micrófono. A ver, Ajá. ahora sí te oímos. Ahora, yo puedo aquí entender que si estamos en los caminos del Señor, no es que van a venir pensamientos no agradables a Dios, pero tratar de alejarnos de esos pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones y si nosotros queremos seguir caminos que no es agradable a Dios, pues ok, Dios te va a dejar que tú sigas ese camino, pero si nosotros frenamos, Señor, esto no es tuyo, quítame lo que no es tuyo y realmente alejamos lo que es nuestros pensamientos, Dios conoce nuestros corazones y al mismo tiempo el Espíritu Santo nos está inquietando. Eso es lo que yo puedo entender también. No, está bien, claro. Yo creo que ya siendo cristiano tenemos una responsabilidad. Moni. Claro que sí. Dios, bueno, dice Sonia que Dios es un caballero. Lo que también viene pasando es que Dios no obliga, Dios no quiere robots. Dios no quiere obligar a nadie a que Él presenta la oportunidad para que nosotros le demos toda la honra y el honor y que sea Él el único Dios y le sirvamos a Él. Pero Él no obliga a nadie, si no cae en nosotros de que nosotros somos tan insensatos de no seguir a Dios, Él nos deja. No quiere decir que nos deja de amar, pero seguimos el pecado por elegimos eso. Y Él, como no quiere robots, Él puede hacerlo, pero no lo quiere hacer. Él no quiere obligar a nadie a que uno lo ame y le sirva. Eso tiene que salir espontáneamente del corazón de uno. Cuando uno ve las obras de Él, cuando uno lo conoce a Él y quiere y desea caminar con Él para servirle. Muy bien, muy bien. Gracias, mi hermana. Voy a asignarles más versículos. Dame un segundo, María, para asignar más versículos, ¿ok? Vamos a volver a empezar. Nole, por favor, Colosenses 1, del 21 al 22. Alguien que anote. Colosenses 1, 21, 22. Lourdes, Romanos 5, del 10 al 11. Le voy a pedir a Maggie que me va a leer Romanos 1, versículo 25. Luego le pido a Monín Romanos 1, versículo 26. Luego le voy a pedir a Maritza versículos 27 y 28 de Romanos 1. Luego Ángela Romanos 32. ¿Ok? O no, perdón. Ángela Romanos 29, 31. Y luego le voy a pedir a mi hermana Diani que lea Romanos capítulo 1, versículo 32, y a Sonia le vamos a pedir que lea Tito capítulo 3, del 3 al 4. ¿Ok? Dame un segundo que tengo un llamado ahora. Vayan buscando, por favor, los versículos. ¿Qué fue? Ahí está. ¿Usted quiere hablar? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Saludos a todos. Los extraño, los amo y pronto nos podemos estar juntos, pero durante este tiempo tenemos que estar positivos y seguir para adelante, ¿ok? Mis hermanos y hermanas, los amo de corazón. Hola, saludos. Vaya, Besitos, vaya. los quiero. Igualmente, los extraño. Aprovechar que el pastor se fue, dice que cuando el ratón sale, cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta, pues vamos a hacer fiesta. Mire que estamos grabando todo esto que va al canal 41, ¿ok? Muy bien. Ahora saben por qué el pastor cierra los micrófonos, ¿eh? Vamos a leer el versículo Colosenses, por favor. ¿A quién le toca? A mí. Ya. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Aún viviendo en rebeldía, en pecado, Dios tiene misericordia y nos trae a su reino. Entonces, ¿no es acaso Dios con todo derecho puede mostrar su ira y su justicia sobre todo pecador? Por supuesto que sí. Dios no tiene la obligación de salvar a nadie, porque en primer lugar Dios tampoco necesita que los seres humanos lo exalten para él poder existir. Entonces, en esa situación tenemos que mirar la salvación, no mirar que la salvación empieza con nosotros, mirar que la salvación empieza con Dios, su amor, su misericordia, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebeldía, pero Él no nos deja así, sino que Él más bien en su misericordia nos trae al reino. Vamos a leer Romanos 5, versículos 10 y 11. Amén. Amén. Ya. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. 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 Entonces estamos mirando, mis hermanos, que la palabra que Dios los entregó, o que Dios, ¿verdad? Dice claramente el versículo, era el 24, ¿verdad? El 24 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos. Entonces estamos interpretando que Dios los entregó como que Dios les permite que continúen en sus concupiscencias. Esto no significa que Dios los induce o que Dios los empuja o los lleva a que sigan pecando, sino que les permite a ellos que sigan disfrutando de ese pecado y de esa maldad. Entonces, la causa del pecado jamás viene de Dios. Jamás viene de Dios, ¿no? Más bien, la raíz del pecado reside en el corazón del pecador. Ya todos hemos leído muchas veces cómo el pecado reside en el corazón de un pecador. Entonces, alguien tenía que leer Romanos 1:25. ¿Qué dice el 25? Dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Él es bendito por los siglos. Amén. El cual es bendito por los siglos. Amén. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que no solamente los entregó a los malos deseos de su corazón, sino también esos malos deseos de su corazón, ese oscurecer la verdad de Dios, los lleva también al camino de la idolatría, a poner su esperanza en otras cosas, a abandonar a Dios, a más bien aferrarse a algo que es mentira, que no es verdad, y a lo más esperanza en lo creado que al mismo creador. ¿Acaso así también muchos de los que vienen de la vida impía a la vida santa en Cristo Jesús, acaso no tienen esa historia también? ¿Acaso algunos de nosotros no tenemos esa historia? Quizás no todos aquí hemos venido de una familia cristiana, protestante o evangélica, pero venimos de esa historia. Entonces cada vez la Biblia nos hace ver nuestra realidad, ¿no? Adorando ídolos, poniendo nuestra esperanza en cosas que no son verdaderas. Muy bien, ¿qué dice el versículo 26? Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Muy bien, entonces ahí hay una descripción total de que el pecado, la maldad va en tan aumento, sigue aumentando tanto que pierden el control, que pierden toda visión natural de Dios. Lo natural ahora es contra natura, ¿no? El ser humano en su pecado
como muchos de nosotros tuvimos nuestro pecado, si siguiéramos nuestro pecado, de seguro que el pecado nos lleva a pecar más y seguir pecando más, a tal punto de corrompernos, de manera que somos potenciales de haber cometido abominaciones delante de Dios. Porque eso es lo que produce el pecado en la vida de una persona. Entonces, justamente Pablo dice, por tanto, Dios los entregó pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y también, asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos a los otros. Hombres con mujeres cometieron actos indecentes, hombres con hombres cometieron actos en sí mismos, recibieron el castigo que merecía su perversión. El pecado nos lleva a la perversión de diversas formas, en algunos de aspecto sexual, en otros pegados de repente a alguna adicción, otros pegados a cualquier otro tipo de esclavitud de pecado. Entonces lo interesante de aquí es que la rebeldía y la rebelión de la humanidad, del ser humano, Dios los deja que se sigan perdiéndose en esa naturaleza pecaminosa, pero a menos que Dios mismo venga y los rescate. Y nosotros tenemos que orar por eso, para que Dios los rescate, para que Dios transforme su corazón o para que Dios los traiga. De repente nosotros no vamos a estar en vida cuando esa persona venga a Cristo. Por eso es importante entender esto, mis hermanos. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. ¿Y a qué me refiero? Que la persona que para nosotros es la peor de todas las personas que conocemos en este mundo, si esa persona en el último segundo de su vida se arrepiente en el nombre de Cristo, estoy seguro que el Señor lo va a guardar en su reino. El ladrón del Monte Calvario murió, pero murió con Cristo, porque antes de morir habló con Jesús y Jesús le dijo, desde hoy estarás en el paraíso. Una muestra de que en el último segundo de su vida, es más, no le dio tiempo ni para demostrar que ya era cristiano, ni le dio tiempo de bautizarse. Por eso que nosotros debemos seguir orando. Cuando vayamos al cielo nos vamos a sorprender. De repente nos vamos a encontrar con sorpresas. De repente alguien se jalará los pelos. Ay, Dios mío, yo pensé que este nunca iba a estar aquí. Y yo que tanto lo odiaba mientras estaba en la tierra. ¿No? O de repente alguien preguntará, oye, ¿y han visto al pastor Carlos? ¿Dónde está? Who knows? Pero mi seguridad es Cristo. Mi hermano Andy quiere decir algo. Te oímos, Andy. ¿Me oyen? Sí. Las cosas están tan malas ahora en este mundo que hasta ahora Disney quiere hacer películas para los nenes de diferentes sexos. Así es como están las cosas. Yo los otros días yo dije, cónchale, ahora hasta Disney también quiere cambiar las cosas naturales. Siguen oscureciendo la verdad. Y entonces, una vez más, la palabra no se equivoca en lo que dice. Siguen oscureciendo la verdad. Siguen mostrando su libre albedrío. Siguen rechazando a Dios. Siguen rehusando las cosas de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Así nadie se va a salvar, a menos que sea el poder de Dios en su espíritu que venga a esa vida y la rescate. Por eso que Cristo es el Redentor, porque ha pagado lo que nosotros no podemos pagar. Por eso que Cristo es el que justifica, el que redime. ¿Por qué? Porque Él viene a nuestro rescate. Él no estaba perdido, nosotros somos los perdidos. Así que Él nos encontró a nosotros, aunque suena bonito cuando decimos, ¿verdad? Bueno, yo busqué del Señor, yo encontré al Señor, yo vine a los pies de Cristo. Sí, está bien, yo no estoy criticando eso. Pero la verdad bíblica es que Él nos rescató, Él vino a nosotros, Él llegó a nuestro corazón para rescatarnos. Entonces, mis hermanos,
El versículo 26 claramente nos habla de hasta dónde llega el pecado en corromper la naturaleza para ir en contra de la naturaleza en todo aspecto, ¿verdad? Entonces, no necesitamos detenernos a considerar si cada hombre o mujer se contaminó de tal magnitud de pecado, sino que en general la maldad y las pasiones carnales alcanzó a todo ser humano, del pasado, del presente, y alcanzará al ser humano del futuro hasta que Cristo venga. Es que es tremendo. Y aquí hay algunos varones, ¿no? Es una situación difícil para nosotros vivir en este mundo que ya ahora está más abierto que nunca. Más abierto contra Dios, ¿no? Porque imagínense, el pecado nos ronda en todo lugar. La tentación está en todo lugar. Por eso hay que seguir resistiendo al pecado, huir del pecado. Mira, si esa playa te va a hacer pecar, vete a otra playa mejor, ¿ok? Hay que hacer algo, hay que huir del pecado. Algo tenemos que hacer en el poder del Señor. Eso no quiere decir que nos vamos a aislar, ¿verdad? Solitos, mejor me quedo solo en una isla y así voy a pecar menos, así nunca voy a pecar. Bueno, yo creo que ya conté ese chiste, ¿no? Es que el problema no es si tenemos personas alrededor o no. El pecado está dentro de nosotros. Con gente o sin gente, nosotros pecamos. Entonces, mis hermanos, qué bueno que estamos reflexionando en eso. Vamos al 27 y 28, por favor. ¿Alguien puede leer 27 y 28? Aquí están, 27 y 28. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Muy bien, entonces ya quieren irse por el garete, como dicen, ¿no? Bueno, váyanse pues. Ya, hagan lo que quieran. Exactamente. Para que se den cuenta quién soy yo. Que soy el único que los puedo rescatar. No sé, mis hermanos, pero el pecado de la homosexualidad y de las pasiones sexuales desordenadas existían siempre. Pablo, por eso que les habla a los corintios, porque es que la iglesia estaba justo al lado de la otra iglesia donde celebraban con orgías y con mujeres. Así eran las iglesias de Asia Menor, muchas. Entonces el cristiano alababa a Cristo, oraban y se reunían en el nombre de Cristo y salían y se iban para la otra iglesia. Y Pablo, y dale, y dale, y dale. ¿Acaso no es lo mismo ahora que a veces salimos de la iglesia y nos vamos de repente porque el pecado nos tiene esclavos? No, eso no solamente le pasa a los impíos, también nos pasa a nosotros los cristianos. Y no porque Cristo no tenga poder, ni el Espíritu no tenga poder. Es que vivimos en esa naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo dice, llénense del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu. Como dice mi hermana Magda, si hay algo que está mal, bueno, Señor, quítame eso. ¿Qué está haciendo ella? Llenándose del Espíritu Santo. Al decir eso, ella se está llenando de, quítame, Señor, esto, porque esto no es tuyo, esto no te agrada a ti. Bueno, eso se lo está revelando el Espíritu de Dios para que ella actúe también con responsabilidad como hija de Dios que es. Entonces, cuando vemos este pecado de homosexualidad, Pablo lo menciona porque eran actos de inmoralidad, principalmente en sus días, ¿verdad? En esos días había, pero también comienza a enumerar otros pecados. No crean que solamente debemos cuidarnos de los pecados escandalosos, porque es muy fácil. La iglesia le encanta hacer juicio de los pecados escandalosos. Le encanta hacer juicio de los pecados más visibles. Pero bueno, vamos a leer entonces los pecados que son menos visibles
y que a veces pasan desapercibidos. Versículos del 29 al 31. ¿Quién le toca? Sí, se han llenado de todas clases de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles y depravados. Ajá, muy bien. Bueno, mi hermana, usted me dio una lista grande, ¿ah? Yo como que estoy preocupado ahora, porque la lista sí que es grande, ¿no? Sí. Entonces, insolentes, soberbios, chismosos, rebeldes contra sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. O sea, no es solamente el homosexualismo un pecado delante de Dios. También hay una lista extensa. Y eso es lo que el Señor quiere hacernos ver hoy día, de que nosotros tenemos que mirar todos estos tipos de pecados y que el Espíritu Santo nos convenza que debemos corregir nuestros caminos. Debemos corregir nuestros caminos. Y ya para terminar, mis hermanos, ¿qué les parece si leemos el versículo 32, que es el versículo en que nos puede abrir más el entendimiento el día de hoy sobre esta situación? Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien. Ajá. Interesante cómo Pablo hace escribir esta carta a, ¿cómo se llama el que escribió la carta? Tercio, ¿no? Tercio. Bueno, Tercio es el que escribió la carta, pero Pablo se la dice, ¿verdad? El último capítulo 16, versículo 22. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor, ¿verdad? Él no quería quedarse de incógnita en la carta. Digo, por si acaso soy yo el que estoy escribiendo, me llamo Tercio. Bueno, Tercio, gracias por escribir lo que Pablo te dictó. Pero aquí, ¿qué dice el versículo 32? Dice, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practiquen tales cosas merecen la muerte, porque muchos nos pueden juzgar que ya perdimos la salvación, que ya el Señor nos ha condenado y que ya estamos en el infierno, porque en algún momento de repente caímos en alguna de esas categorías de pecado. No será homosexualismo, pero puede ser insolencia, puede ser chisme, puede ser toda esa lista, pero dice los que practican tales cosas. Y creo que una vez yo expliqué claramente y hablé a los hermanos, ¿qué es practicar? Es hacerlo constantemente, todo el tiempo. Eso es practicar. Porque el cristiano no está libre de que en algún momento en su vida, como Abraham, como Moisés, como David, puedan caer en pecado. Por supuesto que si se arrepienten, reciben el perdón. Pero aquí está hablando claramente los que practican tales cosas, merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, mire hasta dónde llegan los que están apartados muchas veces en rebeldía con Dios. No solo la practican, sino también aprueban a quienes la practican. Eso es lo más grave de todo esto. Yo les conté, creo que la otra vez que estaba viendo un documental, bueno, una noticia. Un muchacho, la madre y los hermanos y los del barrio le estaban celebrando su cumpleaños y levantaron el birthday cake ahí para celebrar. El muchacho sacó la pistola porque era un sicario de ahí del barrio y la madre celebrando el cumpleaños del hijo. No solo practica el pecado, sino aprueba a quienes lo practican.
Entonces díganme esta noche, hay que orar y hay que pedirle al Señor, perdóname, Señor. Yo de repente no me doy cuenta en qué parte de esa lista estoy, pero de seguro estoy en alguna parte. Perdóname, Señor. Santo. Y sigue guiándome y sigue llevándome, pero no dejes que yo practique tales cosas. No permitas que yo practique tales cosas. Mis hermanos, teníamos que leer Tito 3, del versículo 3 y 4. Tito capítulo 3, versículos 3 y 4. Y yo, Sonia. Ya, mi hermano. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por él, lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. ¿Se dan cuenta? El antes y el después. ¿Cómo éramos antes y por qué ahora estamos en el reino de Dios? La bondad de Dios. Por medio de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Cuando el Espíritu obra en el corazón de alguien y esa persona confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. A menos que eso no ocurra, ninguno de nosotros hubiéramos estado esta noche aquí congregándonos en este precioso estudio. Lo que éramos antes y lo que somos después. ¿Pero por quién? ¿A través de qué? Mi hermana Monín quiere decir algo. Nos quedan 5 minutitos. Ok, 5 minutitos. Por obra del Espíritu Santo, naturalmente, porque por nuestro propio gusto, no, nunca lo hubiéramos hecho. No somos responsables, nosotros no podemos tomar crédito de estar en los caminos del Señor. Eso fue obra del Espíritu Santo. Y éramos así, y nuestras amistades eran así, porque esa era la fiesta de antes. Nosotros nos asociábamos con gente, cuando dice, y otros lo practican y ¿cómo dice? Lo aprueban lo que otros hacen. Pues claro que lo aprueban. Son amistades que hacen todos lo mismo. La fiesta del sábado es así todo el tiempo. Y eso es antes de llegar a los caminos del Señor. Pero llegamos por obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos tocó el corazón, ahí fue que llegamos nosotros. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere opinar? Mis hermanos, nuevamente voy a leer porque quiero que miremos el antes y el después y la razón por qué estamos en ese después. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, la cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Ojalá que pudiéramos extraer ese versículo y pegarlo en todas las partes de nuestra casa donde nos movemos, hasta en nuestro carro, para recordar lo que éramos y lo que ahora somos. Así que, mis hermanos, estamos agradecidos al Señor por todo esto. Nos quedan 4 minutos, palabras. ¿Qué aprendieron? ¿Qué les enseñó? ¿Qué es lo que más le impactó
de este estudio en esta sección que hemos tenido? Opiniones. ¿Qué es lo que le impactó a usted de forma personal? A ver. Alguien abrió su micrófono. Por favor, participe. Cualquiera, vamos. ¿Qué le impactó? ¿Qué es lo que el Señor ha tocado en su corazón el día de hoy? A mí me tocó la misericordia de nuestro Señor, el amor que tuvo Él para con nosotros, de darnos esa misericordia y regalarnos la sangre de Jesús. Eso. Amén. Me impactó. ¿Alguien más, por favor? A mí me impactó lo grande que Dios fue con nosotros. Porque al ver dado a su hijo a morir, por eso mismo que estamos viendo ahí, por eso que está hablando la palabra, diciendo la palabra, que éramos rebeldes, insensatos, esclavos, y a él darnos a su hijo a morir por nosotros, eso es lo más hermoso. Amén. Eso es lo más hermoso. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Por Pues favor. a mí me impactó que nuestra decisión no tuvo que ver absolutamente nada ahí. El Señor fue el que tomó la decisión y el Señor es el que te atrae hasta Él y el que te da el conocimiento y pone su Espíritu Santo en ti. Pero una vez que ya estamos en los caminos del Señor, nosotros tenemos que cuidarnos de cada vez que vienen tentaciones y pecados a nosotros, cómo tratar de evitarlos y de hacerlos cada día mejor. No vamos a estar perfectos porque mientras estemos en este cuerpo, no vamos a ser perfectos, pero tenemos que seguir luchando por esa santidad día a día. Y muy bien, lo que tú dices es nuestra responsabilidad. No obedecemos para contentar a Dios, obedecemos porque es nuestra responsabilidad, porque Santiago dice que la fe sin obra es muerte. Y ahora que somos cristianos, por supuesto que tenemos que caminar en buenas obras de frutos del Espíritu. Nole, abre tu micrófono. Hay que darle gracias a Dios por la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si no fuera la intervención del Espíritu Santo, estuviéramos fritos. Muy bien. Ya parece peruano ya, Nole. A ver. Muy bien, mis hermanos. Carlos. Pastor, gracias por insistir, porque yo creo que de eso tiene mucha importancia lo que Pablo está haciendo ahí, llevándonos a entender de que ahí estuviéramos nosotros bajo la justicia de Dios a través de toda esa lista de pecados, si no hubiese sido por la gracia de Dios, que se revela por fe de principio a fin, pero la fe que viene de Dios. Eso es sumamente importante y por eso resalto y darle las gracias porque usted insistiera acerca de eso, porque es sumamente importante para todo cristiano entender eso. Amén, amén. ¿Alguien más que le impactó, que nos puede decir antes de cerrar? Muy bien. Entonces vamos a pedirle a Nati. Usted quería decir algo, Nati, ¿verdad? Muy bien. Dele, Nati. Quítele el micrófono. Te oímos. Yo creo que se desconectó, Nati. De casualidad, quizás desconectó. Ok. Ahora sí te oímos, creo, Nati. Ya, ahora sí. Sí, sí. Lo que yo que he aprendido en esta noche es que nosotros tenemos que siempre tenemos que darle gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado a nosotros sin merecérnoslas. El amor, su bondad, su misericordia, su amado Hijo Jesucristo, su Espíritu Santo. Amén. No, sabe que tenemos que ser agradecidos de su amor, porque nosotros realmente no nos merecemos nada de todas las cosas que Él nos ofrece y nos da a nosotros para que nosotros seamos sus hijos adoptados, ¿verdad? A través de Jesucristo, ¿verdad? Y eso para mí, yo tengo que agradecerlo porque de otra manera yo no voy a llegar
a verlo a Él, sino va a ser por su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Nati. Se nos fue el tiempo, mis hermanos. Ya tenemos que cortar. Vamos a orar para despedirnos. Y de verdad que ha sido un tiempo especial, siempre con la palabra, tratando de ser los más cuidadosos en lo que interpretamos dentro de la palabra de Dios. Amén. Voy a pedirle a mi hermana Maritza que ore para despedirnos. Y con esto cerramos. Esto luego va a YouTube, ¿ok? Al canal de YouTube para que ustedes lo puedan compartir con otros también. Oramos, Maritza, para despedirnos. Amantísimo Señor Jesús, dándote toda la gloria y toda la honra a ti, Padre mío, en esta hora. Padre mío, agradecidos, Padre mío, por esta oportunidad que nos da, Padre mío, de seguirnos nutriendo a través de tu santísima palabra, Padre mío. Gracias, gracias, gracias por dejarnos ver, Padre mío, que no hay excusa, Señor amado. No la hay, porque en la naturaleza, en todo lo que vemos, en todo lo que vivimos, Padre mío, estás tú, Padre mío. Enséñanos a reconocerte a ti en todo, Señor, y que pongamos, Padre Santo y bueno, reconozcamos, mejor dicho, Padre mío, el valor incalculable que tiene el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, gracias, y te pedimos perdón, Padre mío. Te pedimos perdón, Padre mío, porque hay veces que la distracción de algunas cosas materiales posiblemente nos desvíen a mirar a la derecha y a la izquierda, pero ahí está el Espíritu Santo redarguyéndonos, encaminándonos y enfocándonos al propósito, Padre, que tú tienes en cada uno de nosotros. Padre mío, yo también, Padre mío, en esta hora te pido una bendición especial por la salud de chicos, Señor, que creyendo, Padre mío, que en tu voluntad estaba que lo fueran a haber dado de alta, pero en tu voluntad estuvo que no era el tiempo. Así que te glorificamos y te pedimos que sigas tú ayudando a restaurar ese cuerpo y a sanarlo, al igual que a todos los enfermos, Padre mío, que ya están en el trono de tu reino, Padre mío, como lo es Jerry, como lo es Araceli, como lo es su esposo Frank, como es su hija, en fin, todos, Padre mío. No quiero seguirlos mencionando por no dejar alguno sin hacerlo, Padre mío, pero tú los conoces todos, Señor. Te damos gloria porque te entregamos este tiempo, pero tu presencia, Padre mío, no nos apartamos. Padre Santo y bueno, síguenos acompañando en esta noche y cúbrenos con tu sangre bendita y con tu bendición, Señor, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Y ya saben, el sábado los grupos de damas en Facebook Live a las 10:30 y el domingo con nuestro tiempo de mensaje bíblico. Y continuamos el próximo jueves. Todos están invitados. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.